Hoy día, como está en el programa, tenemos, ¿no es cierto?, la presentación sobre, ¿no es cierto?, un tema asociado a las materialidades, a las mentalidades, digamos, también por Danilo Duarte, que está efectivamente haciendo la tesis doctoral. Yo soy su cotutor, digamos, y en este momento está haciendo una pasantía, de hecho, en Santiago de Chile. Bueno, estamos virtuales, así que daría lo mismo que estuviera en cualquier parte, pero es importante decirlo también porque está justamente en la etapa, nos podrá contar de trabajo también de archivo en la medida de lo posible y de biblioteca. Así que, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, el agrado de escucharte hoy día, Danilo, y vamos a continuar después de tu presentación con la discusión. Así que te dejo la palabra. Perfecto, gracias Carlos. Un saludo a los profesores Cecilia, Álvaro, al mismo Carlos ya. Y también un saludo a los que nos pueden ver en el futuro, ¿no? A propósito de la invención del futuro en el canal que el laboratorio tiene en YouTube. Bueno, efectivamente, lo que yo voy a presentar es el proyecto doctoral sobre un tema que a mí me viene atrayendo ya hace un par de años. De hecho, yo realicé la tesis de maestría en torno a esta misma exposición, pero fue un acercamiento superficial. No obstante, esa superficialidad del acercamiento a este evento me permitió ir encontrando otros elementos que me permitió ya luego, con el trabajo doctoral, proponer el trabajo de lo que yo le voy a dar cuenta ahora. Brevemente, la tesis de maestría abordó en un primer capítulo, digamos, la génesis de las primeras exposiciones en Chile. Primer capítulo, después el segundo capítulo, abordé el rol de Benjamín Vicuña Maquena, un rol y su relación con las exposiciones. La pregunta que yo me planteé era, bueno, ¿desde cuándo Vicuña Maquena se fue vinculando a museos y exposiciones, ¿no? Y yo lo rastré hasta su primer exilio, por ahí por 1851-52. Y concluyo ese capítulo diciendo que cuando él es intendente de Santiago ya tenía, digamos, un espacio de experiencia, un capital bien aquilatado en torno a museos, exposiciones, salones, galerías. Todo aquello le permitió ya luego crear ese decreto que crea la exposición de 1872. Yo digo que es un manifiesto museológico, ¿no? Y donde plantea todas las ideas que él tiene sobre las exposiciones y su uso y su recurso, vistas como recurso para la civilización del pueblo, ¿no? Y un tercer capítulo ya fue más acotado en torno a la exposición de 72, que tenía que ver con los migrantes alemanes y su participación en ese evento. Entonces ahí se transitó, digamos, mi argumentación que una colección, digamos, particular, digamos, una colección bien generada a partir de una colonia alemana, en la exposición transmuta en una colección nacional, se transforma, ¿no? Ese fue más o menos los 3 capítulos en el que consistió mi tesis de la maestría. A partir de allí, y sobre todo considerando el trabajo de Vicuña Maquena, yo me di cuenta que Vicuña Maquena no estaba solo. Sí fue un personaje representativo de la élite que participó en esos distintos eventos, pero realmente no fue el único. Y esa manera de concebir a Vicuña Maquena solamente como un personaje representativo de esa élite me llevó a preguntarme ya por la cuestión de la sociabilidad, que es lo que le voy a presentar ahora y que hace parte fundamental de mi trabajo, de mi investigación doctoral, que ustedes pueden ver acá. El proyecto se llama así: La invención del futuro, mentalidades y materialidades en la exposición de artes e industria de Santiago de Chile de 1872. ¿Lo puedes poner en modo presentación, por favor? Sí. ¿Ahí? Perfecto. Bueno, la estructura de la presentación va a ser así. A ver, esto. Primero voy a abordar la justificación, ¿no? En la que yo englobo tanto la situación problemática como el estado de la cuestión, porque ambas se complementan, a mi modo de ver. Luego ya les presento la pregunta, la hipótesis de arranque, ¿no?, que yo formulo, los objetivos, ya
avanzo discutiendo conceptualmente los elementos que a mí me sirven para explicar o para acercarme al fenómeno, y ya después les voy a contar sobre cómo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Qué me permite ver el estudio de la exposición del 1872? Yo digo que dos cosas. Lo primero es que deja que me acerque y pueda observar las distintas formas de sociabilidad que ese evento y los eventos anteriores a él facilitaron. Pero además del campo de la sociabilidad, me permite estudiar las racionalidades, las mentalidades que están detrás de esas prácticas sociables. Eso por un lado. Y por otro, me permite ver la expresión material de una nación, porque ya se sabe bastante bien que cuando se trata de inventar la nación, hay una serie de imaginarios, las canciones, símbolos, etc. A mí me interesa ver cómo se construye materialmente esa idea de nación, ¿no? Lo que espero ver en las colecciones que se instalaron, que se enviaron a las exposiciones, pero también me interesa, además de esa construcción material de la nación, me interesa observar las percepciones que se tuvo de esos objetos, las reacciones, las sensaciones. Ya en la cuestión, en la parte metodológica, ya voy a profundizar un poco más en eso, y ya adelanto las dificultades que puede plantear preocuparse o preguntarse por las percepciones, ¿no? Por las sensaciones. Bueno, a mí me interesa el tema de la sociabilidad y la racionalidad, porque como señalé en un momento, Vicuña Mackenna no estaba solo, sino que hacía parte de un grupo de personas que estaban pensando, ¿no? Que estaban haciendo época, utilizando conceptos para construir una realidad. Esa sociabilidad va de la mano con la noción de racionalidad, que me parece que es interesante porque son las maneras de pensar que tiene la gente, pero otro complemento a esa relación binaria, racionalidad, sociabilidad, está la cuestión de la materialidad, de la cultura material. Esa manera de pensar, esas sociabilidades, cobra expresión física en los objetos que se enviaron a las exposiciones. Y eso me parece que puede ser una cuestión importante a destacar y a observar, porque no solamente idea, la idea está, cobra, como les decía, características físicas con los objetos. Eso por un lado. También la idea de estudiar la cultura material, o la materialidad, mejor dicho, porque entiendo que la cultura material es la relación que se establece entre los objetos y las personas. El estudio de la materialidad es relevante porque afirmo, como ustedes van a ver más adelante, las sociedades se construyen a través de las relaciones con esos objetos. Entonces, y en este caso vamos a ver cómo se está construyendo, cómo se está materializando la nación en las colecciones. Y eso me parece, como les señalé en un principio, relevante. Pero también me parece relevante observar esa otra vena un poco más subjetiva, que tiene que ver con cómo se relacionó el público con esos elementos, con esos objetos, de qué manera reaccionó, ¿no? Y ambas cuestiones me parece que son interesantes, porque uno puede plantearse que la organización de exhibiciones en Chile fue parte de un proyecto de la élite, ¿sí? Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero resulta que cuando se trata de observar los objetos que se enviaron a las exposiciones, resulta que fue menos la participación de la élite y más la participación del pueblo la que le dio carne a este experimento. Entonces uno podría pensar que efectivamente ahí hay una simbiosis museográfica. Unos, por un lado, imaginando el proyecto de nación, la élite, y el pueblo, los artesanos, algunos industriales, materializándolo, ¿no? Creo que eso es como un elemento importante a destacar, a considerar. Ahí más o menos la situación problemática, lo que me deja ver. De la mano con esa situación problemática, y lo que justifica también mi estudio, tiene que ver con el estado del arte.
desde el año 2000, 2002 hasta el presente, hasta ahorita, que está en el Museo Histórico Nacional una exposición, arqueología, una exhibición temporal, arqueología de una exhibición, desde el año 2000, 2002 hasta el presente, se han publicado cerca de unos 50 artículos, capítulos de libros, un par de tesis de maestría, ¿no?, que estudian a las exposiciones de arte e industria, no los salones de bellas artes, no los salones de pintura, que hace parte ya, digamos, de lo que es la construcción del sistema de las artes en Chile, que ya está bien datado desde la década del 80 hacia adelante. Todos estos estudios que yo señalo abordan a las exposiciones de artes e industria o a las exposiciones de industria. El arco temporal de todos estos estudios va desde el año 1869 con la Exposición Nacional de Agricultura hasta 1929 con la participación de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla y en la Exposición de Barcelona. Bien, de esos más o menos 50 artículos, el grueso de todos los estudios se centra entre 1869 y 1875, ¿no? Hay algunos estudios sobre la tesis de maestría de la exposición de 1884, y ya luego hay un salto a 1910 con los trabajos de Luis Alegría, y ya luego los trabajos que estudia las exposiciones, la participación de Chile en las exposiciones iberoamericanas de Barcelona y Sevilla. Si uno revisa todos esos textos, se concentran en historia económica, ¿no?, agricultura, los trabajos de Paulina Fava, que se concentran en la exposición del coloniaje, que el próximo año se cumplen 150 años de su realización. Fava se preocupa de la cultura visual, ¿no? Hay otros trabajos de Juan David Murillo, que estudia la Exposición Internacional de Santiago. Puede haber algunas coincidencias con el trabajo de Carlos Robles, que estudia la exposición del año 69, ¿no? Y así. Pero revisando toda esa producción, uno se da cuenta primero que la exposición de Santiago de 1872 no está tan abordada, no está estudiada. Sí se reconoce que fue el preámbulo de la exposición del coloniaje, que se le da importancia a esa quilata porque fue la primera exposición de historia en Chile, ¿no? Y siempre se menciona a la misma fuente, que es un documento que Vicuña Maquena mandó a recopilar e imprimir para la distribución, con esta idea en mente que siempre tuvo sobre el método Bello, que es aquilatar documentación y aquilatar documentación. Se obtuvo ese documento y es la única fuente que es una de las fuentes que se menciona cuando se trata de abordar la exposición del 72. Algunos periódicos, principalmente el Mercurio y ya, ¿no? Eso por un lado. También, cuando uno hace la revisión de todo este material, se da cuenta con que se afirma que las exposiciones del 73 en adelante, es como que hubiera sido la génesis de la museografía en Chile, ¿no? Como si hubiera sido el primer experimento en este tipo de cuestiones. Y se olvida que hay una serie de otros eventos, quizá, no quiero decir menos importantes, menos estudiados, pero que también hacen parte de esa tradición, digamos, ¿no? De esa tradición museográfica que no se inicia con la exposición del coloniaje, sino que se inicia un poco más atrás, mucho más atrás incluso. Entonces, eso me permitió, ese estado de la cuestión me permitió darme cuenta que no hay tantos estudios sobre la exposición de 1872, y tampoco es que hubiera muchos estudios en torno a las sociabilidades, ¿no? Y las sociabilidades vistas como el estudio de las comisiones directivas de las exposiciones. Ese es el fenómeno sociable
Esa es la práctica asociativa que a mí me interesa ver, ¿no? Entonces ya hay un par de elementos, esos dos elementos, la situación problemática y el estado de la cuestión, que me permiten, digamos, avanzar un poco más cuando se trata de señalar el por qué es necesaria la investigación de las que yo le estoy comentando acá. Les presento ahora la pregunta hipótesis de arranque. ¿Y por qué hipótesis de arranque? Porque, bueno, si tuviéramos certeza, y, o sea, preguntas e hipótesis, si tuviéramos certeza de lo que vamos a encontrar, bueno, entonces, ¿para qué hacemos la investigación? Si ya sabemos, ¿no? Creo que esto podría cambiar, depende de lo que yo me pudiera ir encontrando en el trabajo de fuentes, y se los presento acá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué formas de sociabilidad y qué materialidades se hicieron presentes en las exposiciones chilenas realizadas entre 1848 y 1872? Una primera aproximación, bueno, aquí un paréntesis, una primera aproximación a mi trabajo de fuentes, por ejemplo, tiene que ver con la imagen que compartí con el profesor Nelson y que subió al blog. Resulta que dentro de las formas de sociabilidad hay una sociabilidad religiosa, como la Cofradía de Santo Sepulcro, que inició este tipo de prácticas. No me lo esperaba. Entonces, y esa fecha del 48 debería cambiarse. ¿Por qué? Porque la práctica museográfica, digamos, podría iniciarse en 1845, con este primer esfuerzo que realiza Palazuelos, José Miguel de la Barra y Gandarillas. Por eso digo que es una hipótesis de arranque, puede que vaya cambiando, puede que no, pero bueno. Esa es la pregunta que comparto con ustedes, la hipótesis número 1, la respuesta a la pregunta. La organización de exhibiciones museográficas en Chile favoreció la emergencia de un tipo particular de práctica sociable, caracterizada por su especialización y por su efímera existencia. No obstante, esa sociabilidad efímera especializada, como la llamo yo, resultó una práctica recurrente que cristalizó en la figura de la comisión, cuya principal responsabilidad fue dotar de materialidad a una nación imaginada. La cotidianidad de esa práctica tuvo su corolario en la exposición de 1872. Sin embargo, ciertas condiciones de posibilidad material, así como otras de orden intelectual, impidieron que el evento fuera como se planteó en sus orígenes. 1. La segunda hipótesis tiene que ver con la siguiente. La organización de exposiciones en Chile hizo parte de una estrategia de construcción nacional desde arriba, como les comentaba en un principio. Desde arriba, que según una visión tradicional, asumió la pasividad social del pueblo en ese proyecto. A través de mecanismos básicamente simbólicos, el Estado portaliano reemplazó la participación política efectiva del pueblo por una participación virtual en dicho proyecto. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, cuando se trató de materializar la nación imaginada por la élite dirigencial en esos eventos expositivos, fue menos el aporte de esa misma élite, representada por los asentados chilenos, que el del pueblo, quien de manera activa y desde las distintas provincias del país hizo llegar a Santiago parte de una cultura material propia, ¿no? Y eso se puede ir, digamos, yo les comento ya en el trabajo de fuentes, me he ido encontrando con recursos interesantes como para fortalecer esa idea que les acabo de mencionar, la hipótesis 2. Los objetivos, ustedes los pueden ver ahí, objetivo general, analizar las formas de sociabilidad y de materialidad que se expresaron en las exposiciones nacionales realizadas entre 1848 y 1872, con especial énfasis en la exposición nacional de 1872. Como objetivos específicos, el 1, identificar los espacios de sociabilidad favorecidos por la organización de las exposiciones nacionales realizadas entre el 48 y el 72, identificar las condiciones intelectuales de posibilidad que favorecieron la formación de la colección presentada en las exposiciones nacionales entre el 48 y el 72, con especial énfasis en la exposición del 1872. El objetivo 3, analizar las racionalidades subyacentes a la formación de las colecciones creadas en las exposiciones realizadas entre el 48 y el 72. Y por último, dar cuenta de la dimensión material de las colecciones presentadas en las exposiciones nacionales chilenas
en términos de los condicionamientos físicos que intervinieron en su desarrollo y de las experiencias sensoriales y emocionales de sus visitantes. Bien. Bueno, ¿cuáles son los conceptos que yo retomo acá? Voy a partir con el de sociabilidad, que sería como, no sé si principal, pero el primero. Yo retomo a 4 autores que se consideran, digamos, recurrentes cuando se trata del abordaje de la forma de sociabilidad. Maurice Aguilón, Philippe Ariès, Norbert Elias y Jürgen Habermas. Cada uno con sus propuestas nutren mi reflexión, ¿no? Y me permiten, digamos, ir trazando el camino. Aguilón definiendo sus distintas formas de sociabilidad, Ariès ya estudiando el tránsito de, digamos, de prácticas privadas, prácticas privadas de sociabilidad a prácticas públicas, Norbert Elias con la idea según la cual una sociabilidad tiene que interiorizar coacciones para conformar comportamientos, y Habermas cuando estudia la separación de las esferas públicas y privadas, cuando él ya advierte la emergencia de una sociabilidad, o como él dice, una publicidad burguesa, ¿no? Eso en el ámbito de la sociología o de la historiografía. En el ámbito de los museos, sí, también es moneda común señalar que las exposiciones y los museos, digamos, son espacios de sociabilidad típicamente urbanos, son espacios de construcción de sociabilidades modernas y son espacios para la adopción de nuevas formas de comportamiento, ¿no? Ahí ustedes pueden ver lo que señala el museólogo mexicano Ricardo Morales, lo que señala el sociólogo británico Tony Bennett. Hasta ahí bien, o sea, ya sabemos que los museos y las exposiciones favorecen espacios modernos de sociabilidad. No obstante todo esto, a mí lo que me interesa, como señalé en un principio, era abordar, estudiar las comisiones directivas de las exposiciones, que, según Bourdieu, es un conjunto de personas comisionadas para cumplir una misión socialmente reconocida, importante, en un problema considerado por lo general también importante. Si nosotros nos vamos si retomamos lo que señalé anterior con Aguilón, Ariès, Morales, Bennett, Habermas, etc., ellos hablan de sociabilidades, digamos, de alguna manera establecidas, ¿no? Formales, pequeñas culturas de pequeñas sociedades, etc. Pero me hizo falta poder soportar teóricamente la idea que yo tengo sobre un tipo de sociabilidad efímera y especializada, ¿no? Efímera porque solamente las comisiones se reunieron un par de semanas, con suerte, a veces un par de meses, y ya. Y especializada porque no era cualquier persona la convocada a formar parte de esa comisión, ¿no? Entonces me encontré con 3 autores que reconocen formas de sociabilidades pasajeras, o formas, como dice Ludolf Belisarius, formas efímeras de sociabilidad. Arlette Farge también habla de sociabilidades efímeras, ¿no? Y Juan Carlos Sofio señala que los espacios sociales surgen o se contraen como respuesta a las condiciones de existencia de los actores. Entonces, si bien es cierto que son relevantes y algunos referentes, los primeros autores que les señalaba, ya para poder, como les comentaba, señalar y soportar teóricamente mi apuesta, creo que Arlette Farge, Sofio y Belisarius contribuyen mucho más a poder justificar esta idea de una sociabilidad efímera especializada. Como les señalaba, el estudio de la sociabilidad me permite abordar también lo que tiene que ver con la racionalidad subyacente a estos personajes que hacen parte de esas comisiones. Dentro del ámbito de estudio de los museos, Eileen Hooper Greenhill ya en el año 97 señalaba esta pregunta: ¿cuál es la base de racionalidad de los museos? Y me he ido encontrando con que esa pregunta sigue estando vigente, ¿no? ¿Quiénes son
digamos, para el caso de estoy estudiando, quiénes son los que están detrás de las comisiones. Cuando se trata de abordar la cuestión de la racionalidad aplicada al ámbito de los museos, sigue estando bien fuerte la participación a la concepción de la noción de racionalidad, de la racionalidad weberiana. Y eso uno lo encuentra, ese argumento uno lo sostiene a partir del politólogo Clive Gray, que él, cuando estudia las políticas en los museos, señala que dentro de la formulación de políticas públicas de museos siempre se encuentra presente una racionalidad instrumental, ¿no? Declara raigambre weberiana. Ya más específico aún con Susan Peirce, con Tony Bennett y con el mismo Luis Gerardo Morales, ellos insisten, Peirce por lo menos, en la noción de racionalidad intelectual. ¿Y a qué se refiere con racionalidad intelectual? Se refiere a los directivos, a las mentes, a los curadores, los políticos que están detrás de la fundación de un museo o detrás de la inauguración de una determinada exhibición temporal, por ejemplo. Hay una manera de pensar, hay directrices, ¿no? Intelectuales que justifican la realización o la apertura de un nuevo museo. Tony Bennett, por su lado, también en un texto bastante conocido, El nacimiento del museo del 95, él señala que hay una racionalidad política. Mejor dicho, hay un binomio. Hay una retórica, ¿no?, que se dice qué se debe hacer, ¿no? Y hay una racionalidad política. Entre una, que es la retórica, lo que se dice, y lo que se hace, la racionalidad política, él dice que hay un desajuste, porque no todo lo que se dice es realmente lo que opera en el museo. Entonces él toma como ejemplo, digamos, el principio universal de representación o el principio universal de accesibilidad. Si uno va a ver efectivamente y encuentra que los debates desde los orígenes del museo moderno, siglo XIX, hasta la crisis de mayo del 68, al museo se le exigió justamente inclusión, ¿no? Se le exigió accesibilidad, cosa que no estaba dando, ¿no? Entonces, entre lo que se dice y lo que se hace, hay un universo que permite la crítica al museo. Y esa crítica, paradójicamente, viene desde adentro mismo de la institución, porque se plantea este tipo de discursos: universal, universalidad en la representación, universalidad en la accesibilidad, pero vemos que no es tan así. Pero bueno, esa es la oportunidad que se tiene para pensar un museo inclusivo, nuevamente accesible, y no solamente accesible, digamos, en términos de los contenidos, sino que también tiene que ver con la accesibilidad a distintos tipos de comunidades. Y Luis Gerardo Morales, yo creo que bastante influido por Susan Peirce, él plantea que hay un binomio también cuando se trata del estudio de los museos o cuando se trata de hacer museología, que tiene que ver con el estudio de la racionalidad y la irracionalidad. Es decir, él dice, si vamos a hacer museología, tenemos que conocer, investigar el lugar social de enunciación del discurso del museo, por un lado, y el lugar social de recepción, ¿no? Porque en la producción del discurso se encuentra la racionalidad, quienes traen, una vez más, curadores, directivos, políticos, museógrafos, por un lado, y en la recepción se encuentra la irracionalidad. En ese momento todo el discurso que se planeó que debería ser de tal forma estalla en sala, porque existen distintas comunidades interpretativas que van a decodificar el discurso que yo estoy racionalmente creando. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de la racionalidad sigue siendo una cuestión que requiere atención, y si va de la mano de la noción de sociabilidad, pues creo que es un binomio seductor para atender y para estudiar. Otra noción, como les comentaba al principio, que soporta mi trabajo, tiene que ver con la cuestión de la cultura material y la materialidad. Yo tengo como paraguas conceptuales a tres autores. A Hegel, este filósofo que habla sobre el proceso de objetivación, ¿no?, donde el ser humano se construye a través de la creación de sus
los objetos, ¿no? Pierre Bourdieu, cuando él señala que los objetos nos van socializando, ¿no? Y de esa manera, al momento de socializarnos y no considerar, y aquí engancho con la noción de la humildad de las cosas de Daniel Miller, al no darnos cuenta que nos socializan es porque los objetos son humildes, es decir, no revelan su poder para determinar lo que es socialmente concebible, ¿no? Entonces, con esos tres autores yo estoy intentando dar cuenta o separarme de esa idea, de ese debate que hay sobre el sujeto y el objeto, ¿no? Y de hecho hago parte o retomo a distintos autores como Sandra Dudley, mismo Miller, Simon Nell y otros que afirman que no debe considerarse esa decisión objeto-sujeto, sino que deben considerarse como elementos que están en permanente interacción. Y desde ahí, y en esa permanente interacción, es cuando realmente digamos, existen los unos y los otros, ¿no? Los objetos y los sujetos. Entonces, el mismo Miller, este antropólogo, señala que desde esa perspectiva, desde ese enfoque de interacción mutua, es cuando se construye realmente lo que es la cultura material, que no es solamente la producción del objeto, sino que cómo se construye la sociedad a través de esos mismos materiales. Ustedes pueden ver aquí esta idea, esta noción de cultura material que Miller acuña. Bueno, partiendo de estos autores, cuando trato la cuestión de la materialidad, de la cultura material, me hago esta pregunta: ¿qué formas materiales propició la organización de exposiciones en Chile? ¿No? ¿Y de qué manera interactuó el público visitante con ella? Ya esa segunda pregunta tiene varias implicaciones metodológicas, ¿no? Porque creo que eso va a ser lo desafiante en este trabajo, sobre todo por la cuestión de las fuentes. A propósito de las fuentes y de la apuesta metodológica, bueno, aquí yo voy a señalo las instituciones a las que yo estoy yendo para copiar fuentes, y voy a señalar las instituciones y voy a ir comentándoles los tipos de documentos que me he ido encontrando, ¿no? Que van a permitir explicar y trabajar o intentar llegar a puerto, ¿no? Bueno, una notita al pie. Yo estoy estudiando no les comenté al principio, yo estoy haciendo un doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Y estoy ahora aquí en Santiago realizando trabajo de archivo. Entonces estoy entre el archivo histórico y la Biblioteca Nacional buscando información. La pandemia me impidió venir, yo pensaba venir el 2020, no pude venir, pensaba venir el 2021 tampoco, y estoy acá. Entonces llevo represado algo así como 2 años en fuentes, pero estoy tratando de trabajar con lo que me otorgan algunos sitios web especializados y las bases de datos de las que dispone y los convenios que tiene la Universidad del Valle con otras universidades. Bueno, voy a partir por estos primeros sitios web. Me parece importante, quiero encontrar algunas imágenes porque han sido bastante esquivas sobre todo, pero tengo la esperanza que poder encontrar fotografías. Me estoy nutriendo cuando estaba en Cali del sitio web, del sitio especializado de memoria chilena, un poco del archivo visual.cl, el catálogo Hatish Trust, con el cual la universidad en la que estoy hizo un convenio para poder obtener sobre todo todos los boletines de leyes desde el 45 hasta el 72. Eso ha sido fundamental para mí, ya que no he podido bajar. En el sitio web del Museo Histórico y, por supuesto, el catálogo de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y algunos elementos digitales que ellos disponen para la descarga. En el archivo histórico estoy centrado en el fondo Ministerio de Educación, porque
fue el Ministerio de Instrucción Pública el que fue el que coordinaba todo este tipo de eventos, desde el 45 en adelante. En el fondo del ministerio me encontré con un volumen, con una sección dedicada exclusivamente a las exposiciones. Se llama algo así como Ordenanza de las Exposiciones Nacionales. Ordenanza de las Exposiciones Nacionales, que va desde el año 53 hasta el año 59. No son todos manuscritos, es solamente un libro, pero que es bien interesante. Bueno, en el fondo de intendencia, me interesa Intendencia de Santiago, por supuesto. El año 2019, cuando vine, pude hablar con el encargado del archivo de la sala, y me decía que el año 72, 73 no está todavía bien catalogado. Entonces habría que ir a bucear y ver qué es lo que uno puede encontrar. Yo esperaría encontrarme con fotografías, por ejemplo. Me esperaría encontrarme con todo lo que no se publicó, todo lo que no publicó la Intendencia en ese libro que yo les comentaba en un principio. Y también me parece interesante la Intendencia de Santiago, no solamente para el 72, sino que para periodos anteriores, entre el 45 hasta el 59. ¿Por qué? Porque en prensa he podido encontrar que se dice que la documentación de la exposición de 1849, del 48, están en la Intendencia, ¿no? Entonces, esperaría encontrarme con más fuentes oficiales. Y en fondos varios espero encontrar fotografías principalmente. Eso me imagino yo que es una apuesta solamente, ¿no? Le tengo más fe a los fondos del Ministerio de Educación y la Intendencia de Santiago. En la Biblioteca Nacional, en la sección chilena, por ejemplo, está el libro Formas de Sociabilidad en Chile, ¿no? En la que participó Maurice Agüelón. Y me parece interesante porque desde ahí uno puede datar cuáles son los estudios de las sociabilidades en nuestro país. La sección de periódicos y microformatos también es fundamental, porque yo puedo ver, es la otra cara, es la otra mano de lo que me puede entregar en los fondos de educación y los fondos de intendencia, ¿no? Ahí veo el debate, veo la polémica en esos periódicos, veo las tensiones, veo la crítica. La sección de referencia, necesito yo diccionarios biográficos. ¿Por qué? Porque estoy construyendo una base de datos prosopográfica, una base de datos biográfica, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esa prosopografía, de esa base de datos colectiva, pretendo ir construyendo esas relaciones, esas sociabilidades. La Sala Medina me he encontrado con los catálogos de las exposiciones del 54, del 56, algunos manuscritos en torno a estos eventos, y otros catálogos escritos por Vicuña Maquena, en el que ahí sí, si uno habla de recepción, de experiencia, donde él inscribe qué es lo que él puede ver, por ejemplo, cuando los cargadores que trasladan los cuadros a una exhibición, cuando los ven. Entonces Vicuña Maquena dice, los cargadores es la única gente del pueblo que ha visto estos cuadros, ¿no? Y él toma nota que les parece interesante, porque ellos se quedan viendo los cuadros que están cargando, ¿no? Si hablamos de experiencia, si hablamos de sensibilidad, pues allí hay una pequeña muestra, ¿no? En las colecciones especiales espero encontrar algunos mapas de la época con los que yo quisiera, digamos, mostrar gráficamente el espacio donde se realizó cada evento, archivos de música, porque espero encontrarme con algunas partituras de música original que se envió a concurso en esos eventos, y algunas fotografías. No pierdo la fe con encontrar ese tipo de material gráfico, y en definitiva con todo el catálogo de la Biblioteca Nacional. Van a ser importantes los diccionarios biográficos y todo algún otro dato que yo me pudiera encontrando en prensa o en algún otro documento, para poder ir construyendo, como les comentaba recién,
esta base de datos biográfica, ¿no? Puede establecer relaciones, dónde estudiaron, pudieron viajar fuera de Chile. Esos viajes fuera de Chile les llevó, digamos, a Palazuelos, a De la Barra, a Gandarillas, a aquilatar la experiencia de la exhibición pública de objetos para replicarlo aquí en Santiago en 1845, ¿no? Dónde estudiaron, con quiénes se casaron, en qué eventos museográficos participaron, se volvieron a repetir durante los años que se realizaron estas muestras. Estuvieron presentes en el 72 también, quienes obtuvieron premios, los que tuvieron premios estuvieron presentes también. Se puede ver una evolución, digamos, materialmente en lo que se presenta, claro que sí, claro que sí. Y me parece importante, como les comentaba, con la construcción de esta base de datos, porque definitivamente es lo que me va a dar la sustancia para poder trabajar el tema de la asociatividad en torno a las exposiciones. Yo creo que con esto termino, planteo el interés de, bueno, conocer la experiencia de los que visitaron las exposiciones, los visitantes, el público, cómo reaccionó a ver funcionar una máquina a vapor, cómo reaccionó al escuchar algún instrumento de viento en vivo y en directo, algún corno, algún oboe. Y yo creo que uno de los desafíos de esta investigación doctoral tiene que ver con eso. Cómo las fuentes, o qué fuentes me pueden dar cuenta de esas sensibilidades, de esas experiencias, de esas sensaciones. Porque generalmente el pueblo no escribe tanto como la élite, ¿no? Entonces ahí pretendo yo acercarme a algunos diarios del artesanado para ver cómo fue la recepción de estos eventos, quiénes participaron en ellos, qué ebanista, qué sastre, ¿no? Qué artesano de instrumentos musicales. La prensa, sobre todo la prensa, no la prensa, digamos, principal, sino que esos diarios que tienen existencia de meses solamente. Creo que ahí podría encontrar algún elemento interesante. Y creo que también otro elemento importante podría ser el diario de viajero. ¿Por qué? Porque leyendo Los ojos de Rembrandt, de Simon Sichel, él dice, bueno, en la introducción, cómo yo reconstruí el ambiente en el que se desenvolvió Rembrandt. Y si uno lee ese libro, hay un ambiente sonoro, hay aromas, ¿no? Sensaciones que se pueden ver, que se pueden sentir a través del texto escrito. Y él dice que una de las maneras de acercarse a esas sensibilidades es a través del estudio de los diarios de viajeros, porque los viajeros lo que plasman en sus diarios es todo lo que ellos no ven en sus lugares de origen, ¿no? Todo lo exótico. Entonces en este caso yo podría pensar que leyendo algunos diarios de viajeros me podría encontrar eventualmente con esa experiencia, del pueblo en ese tipo de eventos, como se le llamó en su momento, eventos civilizatorios. Y creo que ya con eso terminaría mi presentación. ¿Sí? Aquí puse nada más que como para graficar, a un costado está el diagrama una fotografía de la estructura de hierro fundido creada en Glasgow y luego enviada para el mercado central aquí en Santiago. Lo que hicieron ellos primero fue, lo construyeron, lo fundieron, lo montaron y luego lo desmontaron para saber si es que estaba todo en orden, si estaba todo bien hecho, y se mandó ya luego a Santiago, donde se hizo lo propio en el mercado central. Y por eso digo yo que lo que se hizo aquí en Santiago desde 1872, sobre todo, como una cuestión, un evento paradigmático, fue una exposición universal en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Se intentó instalar un
pequeño cosmos de modernidad, replicando a las grandes estructuras de las exposiciones universales de París, de Nueva York, de Londres, aquí en Santiago. Bueno, ahí está mi correo electrónico por si me quieren escribir en algún momento. Y eso sería. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus consultas y sobre todo a sus críticas. Bien, muchas gracias. Gracias, Danilo. Como siempre comenzamos ahora, ¿no es cierto?, la parte de la discusión, y te agradezco también por haber tomado efectivamente esto como un laboratorio, porque has mostrado cuáles son los elementos que articulan tu investigación, tanto metodológica como teóricamente. Muchos autores, autoras, aquí algunas personas también ya han trabajado su propia investigación, entonces es interesante ver cómo tú lo vas, digamos, entremezclando, analizando, y también sería interesante después ver los resultados ya cuando esto ya esté finalizado, digamos, como trabajo ya doctoral. Yo comenzaría con una pequeña discusión, pero podemos abrir, ¿no es cierto? Después abrimos la posibilidad para que todas y todos puedan, ¿no es cierto?, mencionar algo o reflexionar o consultar, que es algo que tú has puesto, que es la materialización de la nación, ¿no es cierto?, mirado a partir no solamente de cómo lo que se imagina se lleva, ¿no es cierto?, a la materia, sino también la recepción de los públicos, que sabemos que es algo bien complejo de estudiar. De hecho, es lo que se estudia con menos frecuencia en los trabajos que podemos ver. Mi pregunta es, ¿cómo esta recepción, esta percepción, estas experiencias sensoriales, tú la puedes conectar con lo otro? O sea, ¿cómo tratas de conectarlo? Porque normalmente vemos que se trabaja la materialidad, se ven los objetos, digamos, y ha habido una línea de trabajo durante muchos años que ahora vienen en una perspectiva tal vez diferente, no quedarse solo los objetos, sino que también ver cómo reaccionan, ¿no es cierto?, el público ante el objeto, en este caso de museo. Entonces, lo que tú quieres hacer un poco es la intersección de ambos elementos. O sea, la materia por un lado, y te preocupa de la materialidad como un fenómeno en sí mismo, pero también las percepciones de la gente frente a eso, a esa materialidad. Entonces, ¿cómo tú concibes esa intersección entre lo material y lo sensorial, por así decirlo? Esa sería como mi pregunta, como para compensar la discusión. ¿Respondo o espero a la participación o Como quieras, comentario de los demás? como quieras, sí. Sí, tal vez alguien tenga algo similar para consultar en la misma línea, o si no, responde inmediatamente y después vemos Hola. cómo va la cosa. Ok. Sí, hay una preocupación que, que se da justamente porque ya lo material es una cuestión que ya está dada, ¿no? Que ya se puede encontrar se puede ver, se puede leer en los catálogos, ¿no? Se puede encontrar en algunas imágenes, algunas fotografías, pero la necesidad tiene que ver justamente con ir más allá de esa cuestión física, ¿no? Y ver cómo, digamos, la gente se está acercando, cómo fue, en definitiva, la recepción. Yo lo concibo como si fue, desde una perspectiva que complementa, como tú señalabas, esa vena física, ¿no? Y de hecho, un aspecto importante también lo concibo como una alternativa en la que el pueblo realmente está presente en un evento nacional. Es lo que yo señalaba en un principio. Hay una concepción elitista del evento, porque así es, pero sin la participación, sin la
sin la acción del bajo pueblo, sin la acción de costureras, por ejemplo, sin la participación de ebanistas, sin la participación de los estudiantes de la Escuela de Arte y Oficios, sin la participación de jóvenes, de costureras, dije, o de mujeres bordadoras, sin la participación de ellos no podría conformarse ese proyecto nacional. Entonces, por eso me parece que realmente es interesante observar ese discurso y ese discurso y esa racionalidad política, digámoslo así. El discurso el discurso de la élite de construir nación, y por otro lado, la racionalidad política de la operación misma del evento. La operación misma está fundamentada en la participación del pueblo. Es interesante, por ejemplo, hay en la historiografía de la museología, o en la historiografía de las exposiciones en Chile, hay 3 documentos importantes, 3 decretos. Uno, el del 46, que compartí con el profesor Nelson y que subió al blog. Otro decreto firmado por Manuel Montt y Ochalavía, su ministro de Instrucción Pública, y el decreto, digámoslo así, de Vicuña Mackenna. En el decreto del año 54 de Manuel Montt, señala que cada intendente de cada departamento deberá enviar a Santiago los objetos que estime pertinente enviar a la exposición. Ahí hay un primer filtro, ¿no? ¿Cierto? Porque el intendente selecciona. No obstante, dice el decreto, aquella persona que no haya sido seleccionada por el intendente puede enviar su objeto a su costo a Santiago y participar efectivamente en el evento. Entonces, no se está cerrando la puerta a la participación de la ciudadanía en la práctica, ¿no? Por eso creo que es interesante, como aquí termino esta respuesta, me parece interesante observar esa relación que uno podría pensar, es un proyecto de la élite, pero en la práctica no, porque son los mismos hacendados de la misma élite la que no participa. Y no ha participado, digamos, históricamente en todos estos eventos, ni en el 48, ni en el 54, Vicuña Mackenna como juez. El 56 se queja de que hay algunos eventos de la industria agrícola que él sabe que existen, que sabe que existen en los fondos de Chile, más no se envían a la exhibición. Entonces, permanentemente, el mismo Vicuña Mackenna está diciendo que este es un experimento, ¿no? Es un ensayo. Y así si fuera por la élite, las exposiciones en Chile serían un ensayo permanente, porque ella misma es la que no participa. Al contrario, sí participan, como señalaba, costureras, algunos artesanos de Rengo, un artesano que fabrica espuelas, y que sus espuelas terminaron en el Museo Británico, por ejemplo, ¿no? No participa la élite, sí participa, digamos, como señalaba, el pueblo, el artesanado, participan los migrantes alemanes, que ellos sí realmente aquilatan la importancia de este tipo de eventos, ¿no? Entonces creo que hay que verlo desde esa perspectiva, como una real, yo me la jugaría por realmente, en verdad, verlo como se está produciendo ahí una verdadera simbiosis museográfica, ¿no? Entre el discurso y lo que se está un discurso de lo que debería ser. Por eso yo en esa reseña que compartí con el blog, no todo vale por la nación, se supone que vamos a elegir lo mejor, ¿no? Los mejores materiales, la máquina a vapor, pero resulta que terminamos eligiendo muy buenas camisas, hechas por buenas costureras. Bueno, antes de darle la palabra a Eduardo, que iba a preguntar, solamente quería acotar que interesante esto, porque
desde los años del principio de este siglo, digamos, que empezó muy fuerte, o fines del siglo anterior, el estudio de la nación, formación de la nación, siempre ha existido esa idea de que las élites construyen la nación, y en Chile ese discurso es redondito porque entra con la idea de Portales, como suponemos que lo fue, que una suerte de figura mitológica en la historiografía. Portal, de hecho, se habla del Estado portaliano, construyó toda una idea de nación, y eso por eso nos muestra como la excepcionalidad frente a América Latina, o al resto de América Latina, y ha construido una idea de que los que realmente han construido una nación están ahí, son ellos, la élite, la aristocracia, o como se llama, o la oligarquía, dependiendo de cómo uno piensa. Entonces, cuando se piensa en la nación, incluso desde hoy día se piensa a ese grupo. Entonces, como que los dejan, a propósito de la discusión actual sobre la plurinacionalidad, y bien interesante mirarlo de esta manera, pero cuando uno mira, ¿no es cierto?, quién efectivamente participa en las prácticas, de no simplemente el discurso y tú dices, aquí está Benjamín Vicuña Maquena, ves otros grupos. Entonces, es re interesante que esto tú puedas entrar en la discusión, digamos, estoy hablando ahora como el tutor de la tesis, pero perdón, pero que tú puedas entrar como en la discusión con estas perspectivas que tienden a exaltar las figuras de las élites, y piensan, y pareciera que todo el resto de la población son meros factores pasivos, digamos. Incluso cuando aprenden a leer, hasta se duda que realmente puedan entender lo que están leyendo, como hemos escuchado por ahí en algunos spots publicitarios, en fin. Entonces, de pronto es interesante mirarlo de esta manera. Bueno, yo no quiero polemizar, tenemos harto para conversar porque vamos a trabajar en la tesis, pero Eduardo, si quería, iba a decir algo, una pregunta, un comentario, por favor. Sí, gracias. Sí, había levantado la mano justo cuando de alguna manera Danilo comenzó a responder un poco mi inquietud. Muy interesante, por cierto. Primero, Danilo, muy estimulante la presentación, da para mucho, abre muchas posibilidades de problematizaciones. También este tema de las exposiciones, a propósito, a mi modo de ver, de que se constituyen en una suerte de artefacto mediador de una cultura que pone en juego lo público, el espacio público, esa noción habermasiana que tú señalabas como parte de tu marco conceptual, y que se va, a mi modo de ver, articulando con otros artefactos, dispositivos que justamente juegan con esta dimensión de la puesta en público. Por ejemplo, el relato de viajes que tú lo mencionaste, ¿no? La fotografía en aquel momento, la pintura, en fin, por nombrar algunos, ¿no? Y eso a mí particularmente me interesa mucho. De hecho, mi tesis doctoral, yo soy del área de la comunicación, eso sí. Mi tesis doctoral que defiendo la próxima semana tiene que ver con las mediaciones y estas vinculaciones entre particularmente relatos de viajeros europeos que fueron publicados en la prensa chilena, en el Araucano particularmente. Pero bueno, quería, a propósito de lo último que estabas comentando, tú dijiste, retomo un poco lo que señalaba recién Carlos, hay una distancia, decías tú en algún momento de la presentación, una suerte de tensión, ves tú, entre esta nación ideal como proyecto letrado y la nación real, la nación material, a propósito de las materialidades que fueron presentadas en esta exposición, ¿no? Tú hablabas un poco ahí de pronto de intereses populares, ¿no? Ah, y el ejemplo de la costurera y presentar la camisa me parece revelador al respecto. Justamente mi pregunta iba, ¿qué materialidades te hablan a ti de eso? ¿Qué materialidades te hablan de la distancia o la tensión entre la nación ideal como proyecto letrado y la nación material, la nación real presentada por estos talabarteros, artesanos, costureras, en fin, tuviste el ejemplo de la escuela, la camisa, no sé qué otros ejemplos pueden aparecer? Algo que me hace un poquito de ruido ahí, tú también hablaste ahora en la respuesta de los colonos alemanes que fueron parte de esta exposición. Yo no sé hasta qué punto, me lo pregunto sinceramente, no lo sé hasta qué punto, por ejemplo, artesanos, talabarteros, ebanistas o colonos alemanes podrían ser considerados dentro de lo popular. Me lo pregunto, me lo cuestiono incluso un poco, ¿no? Costureras podría ser, pero insisto, me queda ahí un poco la duda simplemente. Esa pregunta te dejaría por momento y después si hay otro espacio, espero que lo haya, me gustaría intervenir un poquito de nuevo con el tema del viaje porque hay unos antecedentes que tengo que te podrían servir al respecto. Así que eso, dejo esa pregunta planteada de momento y imagino, Carlos, que después se podrá volver a intervenir, ¿no? Sí, Como para no, efectivamente. Sí, por supuesto. bueno, para no monopolizar en esta pregunta, en esta única intervención.
Gracias, Eduardo. Oye, ahí te dejé, ahí está mi correo, así que lo puedo poner aquí en el asunto, y para después de tu defensa conversar y poder tener esos datos que tú me dices que eventualmente me podrían servir. Si aprovechando que estoy aquí en Santiago o aprovechando la tecnología telemática, ya sea físico o virtual, nos podemos poner en contacto. Sí, no, claro, tienes razón. Cuando me refiero a popular, no me refiero a los científicos ni a los empresarios alemanes que llegaron aquí a Santiago en el 48, sobre todo del 51 en adelante, ¿no? Ellos son realmente, pertenecen a otro mundo, no al mundo popular, sin duda, ¿no? Uno podría pensar los que son profesionales ya formados, porque Karl Water llegó con 42, 43, 44 años por ahí, ya eran todos, la mayoría eran ya personas en su madurez, con ciertos estudios, con ciertos trabajos, digamos, no pertenecen sin duda al mundo popular, yo los separaría. Quizás podrían ser artesanos especializados. Efectivamente, hubo campesinos alemanes que llegaron a arar las tierras del sur de Chile. No, ellos podrían pertenecer al mundo popular, pero esos campesinos que realmente llegaron a arar la tierra, no creo que hayan participado en este evento expositivo. ¿Y por qué digo que son campesinos alemanes que llegaron a arar? Porque leyendo un libro ya que está editado hace un par de años, 4 o 5 años, Veterano de 3 guerras, el protagonista, cuando lo destinan a la zona mapuche de la Araucanía, él en sus andanzas por la montaña, por el monte, se encuentra con campesinos alemanes y él lo describe. Blancos, de cabellos rubios y vestidos con los mismos ropajes que un campesino chileno, ¿no? Entonces, los que enviaron objetos, los colonos alemanes a la exposición del 72, no pertenecen al mundo popular. Ahí no niego que hubiera otros campesinos alemanes 100% digamos, 100% rurales o campesinos alemanes en sí. Pero los que enviaron objetos a la exposición de 72 no pertenecen a ese mundo campesino ni rural. Y no solamente a esa exposición, ya uno puede rastrear la participación de esa colonia alemana en la exposición del 54, cuando envían algunos trabajos manuales, envían muestras de madera también, pero y uno puede ir rastreando la participación de todos ellos en los distintos eventos desde el 54 hasta el 72, pero no pertenecen al mundo rural, al menos los nombres que yo tengo a la vista. Otro ejemplo de esa tensión que hay entre la nación imaginada por la élite y lo que realmente llegó a la capital se puede ver en este otro ejemplo, no ahora con la camisa ni con los bordados, sino que con una colección de hierbas. En el catálogo de la exposición de 1872, Filippi, a propósito de la colonia alemana, Filippi, para ese momento todavía director del Museo Nacional y presidente de la comisión, no recuerdo, puede que sea presidente de la Comisión de Agricultura, envió su colección personal de botánica, con su nombre científico y con la cantidad de muestras, en una hoja. Y en la página siguiente, esto yo lo encontré en la prensa y ya luego lo fui a ver al catálogo, así que realmente habían sido seleccionados, ¿no? Porque hay un ojo, ¿cierto? Está el ojo racional que está avisando qué se va a mostrar y qué no. En este caso me parece interesante porque el ojo de la racionalidad admitió y habilitó el sumar, el incorporar a este evento lo siguiente. Frente a la colección
de botánica de este erudito alemán, se encontraba una colección de hierbas enviadas por las mujeres hierbateras de La Serena. Y lo que me pareció súper importante es que aparecía la hierba con el nombre popular y, ¿sabes tú, Eduardo? ¿Para qué servía y cómo se preparaba la hierba? Entonces, ahí hay una tensión, pues, entre, bueno, somos la exposición, dice el manifiesto de Vicuña Maquena, es para mostrar los avances en poco más de 50 años de vida independiente. Pero tenemos ciencia, ¿cierto? En el nombre científico y conocimiento popular, o tenemos conocimiento científico y conocimiento popular, ¿no? En un solo documento, en hojas contrapuestas. ¿Hay una tensión? ¿Será un complemento? No lo sé, pero me parece sumamente interesante el hecho de que se haya sumado, que hayan visado la entrada de esa colección de hojas de hierbas de mujeres hierbateras de La Serena en la exposición de Santiago de 72. Cecilia, tú habías levantado la mano. Gracias, Danilo. Súper interesante. Yo tengo o sea, más son preguntas que a lo mejor se exceden lo de tu tesis, pero es que me da curiosidad porque entiendo que tu foco, ¿verdad?, en la sociabilidad en torno a estos eventos, y con todo lo que has dicho, las preguntas que me aparecen son, yo entiendo que tú dices, voy a analizar la sociabilidad en las comisiones, pero esas comisiones probablemente, me imagino, están conformadas por la élite, por efímeras que sean, y las relaciones de la élite probablemente no son efímeras. Hoy se encuentran en esa comisión, mañana en otra comisión o en distintos, o sea, esa relación es una relación de larga data, estrecha, de múltiples encuentros en que la comisión es una. Entonces, claro, ahí puede haber algo que no se va a explicar, yo creo, solo en la comisión, porque no es el único lugar que se encuentran. Pero me pregunto, a partir de eso, si habrá alguna manera de llegar a cómo se amplían las relaciones, que entiendo a lo que tú llamas la sociabilidad, de las otras personas que participaron. Por ejemplo, esa persona que su espuela llegó al Museo Británico, se relacionó con personas que nunca se habría relacionado si no fuera por esta exposición. Las mujeres que llevaron las hierbas fueron a la exposición, hablaron con Felipe, cambió en algo su vida, cambió en algo las relaciones de las que hicieron las blusas estas, de ahí después las fueron a contactar para comprarle sus blusas. O sea, cómo cambió la sociabilidad de personas para las que esta exposición puede haber sido una oportunidad de relacionarse con actores distintos que antes en su vida, cosa que no creo que sea el caso de la élite. Esa es la pregunta. Sí, súper interesante, porque la verdad yo no creo que las exposiciones haya sido un punto de inflexión entre las relaciones, entre la vida cotidiana de las personas, de estas costureras. No creo que haya sido un punto de inflexión. Ellas siguieron viviendo su vida común y corriente. Lo importante aquí es que, así como la élite, esta costurera, digámoslo, una costurera va con su grupo, junto con su, recuerda que estamos en un momento en el artesanado está bien activo, están bien posicionados, tienen sus periódicos, hay un debate, hay discurso, hay crítica, o sea, hay todo un mundo antes y después de la exposición. Lo que uno puede ver tomando el caso de esta costurera, tengo un nombre, pues no me acuerdo, es que una envió su trabajo, no recuerdo, que digamos que envió un traje de paño, un traje interno. Envió su trabajo el año 54, el año 56, y luego uno la encuentra en el año 90 siendo una dirigente mujer, ¿no? Yo no creo realmente, Cecilia, profe, yo no creo que la exposición haya sido tan importante en la vida cotidiana de esta gente que la impulsó ya luego a la vía política artesanal. No, eso tampoco. Es
darle demasiada importancia a un evento de este tipo, y una importancia, una relevancia que quizás para la vida política del país o del artesanado no la tiene. Pero Mi yo pregunta no diría era que... porque yo crea que sea un punto de inflexión, ni mucho menos, sino si se puede acceder a la sociabilidad que creó más allá de su trascendencia. No lo sé. Yo creo que ese tipo de relaciones viene de antes. Viene de antes. ¿Será que pudieron haberse conversado, digamos, la mujer yerbatera de La Serena con Filippi? Sí, ellas no fueron, solamente sus envíos. No, yo creo que, bueno, no soy tan tajante tampoco, habría que ver en la fuente a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen los diarios de los artesanos sobre esos eventos, ¿no? Pero me parece que, siendo bien, digamos, con los pies en la tierra, no creo que haya sido tan importante para la vida de ella. Sí, me imagino que dentro de su grupo de referencia, el tener una medalla, el tener un par de onzas de oro por su trabajo, sí podría, podría haberle encumbrado dentro de su grupo de referencia, o haberla reconocido como experta en su trabajo artesanal. Pero no sé, quizá eso habría que verlo también en las fuentes, ¿no? Seguir leyendo el diario y ver qué puede pasar, pero una pregunta sumamente interesante, profe, gracias. Sí, pero hay un espacio en lo público donde aparecen probablemente. Si como tú dices, ¿no es cierto?, en la prensa se ve reflejado eso. Hay una exposición a través de la exposición, entre comillas. Y también eso puede haber tenido un impacto. Así como ahora salir en la televisión, lo que sé yo, la gente aparece en un programa de televisión y tiene un negocio en Instagram y lo van mostrando, yo lo he visto en los matinales y vas, mira, hay 1000, 2000, y en un rato de un minuto hay 5000 seguidores que no tenía posibilidad de tener, y lo tiene gracias a la televisión, o sea, la exposición. Pero habría que mirarlo, eso es una hipótesis. Álvaro, Sí. ¿tenía una pregunta sí? Sí, gracias Danilo por la presentación y suerte Eduardo con la defensa, que dicen que es el mejor ataque. Sobre que lo mencionó Danilo, el problema de las fuentes. Cuando tú mencionabas lo de la recepción, claro, a mí, con mi deformación letrada, se me viene Jauss, Wolfgang Iser, Weinreich, la estética de la recepción, la fenomenología de la recepción, Umberto Eco y cómo releer al lector, lo que acá en algún momento también se llamó la crítica a la respuesta del lector. Y el problema y las expectativas de la recepción y todas esas cosas. Pero todo pasaba por identificar dónde estás leyendo la recepción o dónde la estás viendo. Y tú mencionaste diarios, periódicos y catálogos, ¿sí? Catálogo eventualmente con comentarios. Esos son más o menos los textos o lo que estás considerando para efectos de medir la recepción. Recuerda que aquí toda la historia de las lecturas de la Torá, la recepción marcó diferentes tradiciones religiosas, digamos, incluyendo las protestantes, las católicas, etc. O sea, la recepción del mismo texto en sus diferentes presentaciones. Entonces, esa es una pregunta. La otra, que salió a partir de lo que estaban diciendo, que uno de los grandes crímenes del Estado portaliano es habernos hecho creer que lo que se consolidó en la zona central de Chile fue una nación. Y no concebirlo en su dimensión de lo que fue un proyecto colonial, a partir de lo nacional, en expansión. De hecho, en algún momento hasta para los norteamericanos, Chile era un peligro por las posibilidades de expansión colonial. Entonces, no sé si lo popular, por ejemplo, la noción de lo popular que sea compatible con la zona central de Chile a mediados del siglo XIX, corresponda con lo que podría ser la Araucanía, o corresponda con lo que pudo hacer al sur del Maule, o al norte de la cuesta de Zapata. No sé si tal vez lo veo de manera muy limitada, pero
la percepción de lo que constituye el mundo popular en ese contexto puede haber variado fundamentalmente cuando cruzas el Maule, digamos, ¿sí? No, si todavía conceptualmente yo puedo clasificar los distintos segmentos de población en esa región a mediados del XIX como popular. Te pongo un ejemplo, a propósito de cultura material. Ignacio Domeyko ingresa a la Araucanía en 1845, y en el recuento que hace de su viaje, con el que estoy peleando para otra cosa, hay dos objetos que le llaman impresionantemente la atención, que es el arado, español por definición, dice él, y la cruz. ¿Sí? Los dos objetos a partir de los cuales construye toda una lectura de la presencia material de la civilización cristiana occidental, porque así la llaman, ¿sí? Son esos dos objetos de penetración absoluta, en donde explica lo que las comunidades indígenas veían en la cruz, que veían en una firma en rigor, ¿sí? Como una especie de símbolo que materializaba un acuerdo que se había logrado. Y el arado le impresionaba porque decía que entrando a la zona sur, como sobre el agua, no hay que preocuparse de ingeniería, no hay que preocuparse de distribución de agua, de lo único que hay que preocuparse es del arado, ¿sí? De los instrumentos para arar la tierra. Y con eso va construyendo diferentes comunidades, pero es muy difícil homogeneizarlas, ¿sí? Para pensar esta idea de lo popular. Y la noción de lo popular como espectáculo, digamos, el pueblo como espectáculo en una exhibición, como parte de la exhibición, ¿sí? Como parte de la representación. Entonces, a partir de lo que estaban diciendo me surgía esa noción. Muchas de las categorías que uno usa, que la usamos todos, digamos, en diferentes momentos, hay a veces situaciones contextuales que impiden brutalmente o amenazan con su desintegración pasados ciertos perímetros, ciertas jurisdicciones. Sí, y eso me pasa con lo popular, en relación en ese contexto, en ese contexto en particular. Entonces, la primera es una pregunta sobre la fuente y cómo determinaban las fuentes de la recepción. Y la segunda, un poco que le dieras vuelta a esto de lo que tú entiendes como lo popular en ese contexto. Sí, interesante porque popular puede que haya sido un recurso que utilicé como para sintetizar al artesanado, ¿no? Al gente con algún artesano especializado, imprentero, ¿no? Puede que haya utilizado el término para sintetizar a todo ese mundo, ¿no? Que no es tanto popular, ¿cierto? Porque yo no sé si el dueño de la imprenta La Opinión sea una persona que sabía escribir, que era dueño de la imprenta, pertenezca al mundo popular, ¿no? Algunos ebanistas especializados tampoco, también no sé si pertenezcan al mundo popular, pero creo que utilicé el término como para sintetizar ese mundo que no pertenece a la élite ni es parte de la oligarquía, ¿no? Estoy de acuerdo en que se podría, bueno, señalar de popular, bueno, metiendo a todo este grupo que te digo, lo popular fueron los artesanos, bueno, voy a tratar de sacar el término popular, los artesanos especializados, ebanistas, algunos fabricantes de instrumentos musicales, algunas costureras, que enviaron elementos a las primeras exposiciones, estoy hablando apenas del 45 al 49, ¿no? Pertenecían a Santiago. Geográficamente pertenecían al Valle de Santiago. Otros personajes que creo que no pertenecían al mundo popular, sino que pertenecían al mundo agrario, podrían ser hacendados o algunos dueños de fundo, o eran de Cauquenes. Eran de Cauquenes que enviaban colecciones de madera, porque había mucha madera, siempre se ha caracterizado por esa riqueza en la zona de allá. Maderas y semillas, ¿no? No consideraría a esos agricultores, digamos así, no los consideraría parte del mundo popular. Pero atendiendo ya en corto tu pregunta, el término, sí, entiendo esa idea del concepto, ¿no? Que puede ser, no solamente
digamos, pasando fronteras geográficas, sino que hasta fronteras disciplinares, ¿no? Ya te empiezan a generar ruido, ¿por qué ese término cuando en este campo lo utilizo de esta otra manera? Pero diría que no tanto popular, sino que diría ya el artesanado, especializados, no sé si clase media, pero no sé si me explico. Bueno, también mundo popular, o sea, una costurera, ¿a qué mundo pertenece? Es una artesana especializada, hace una bonita camisa con un hermoso pespunte en el cuello. No, es una buena pregunta. ¿Qué definiría lo popular? ¿Por su experticia lo define? ¿O si ya maneja cierto conocimiento especializado, ya trasciende ese mundo y pasa a otra clasificación? Respecto a sí, cuando se habla de recepción, yo quisiera quizás hablar de recepción o de experiencia también, ¿no? ¿Se asombró la gente al ver cómo funcionaba una máquina a vapor? ¿No? ¿Qué sintió? Bueno, eso es difícil, ¿no? Hablar de sensibilidades, ¿qué se sintió cuando se escuchó un instrumento de viento tocar? ¿O se maravilló al ver funcionar una máquina de imprenta? Ese tipo de cuestiones que son más sensibles, pero que igual hacen parte de la recepción, yo diría de la percepción, ¿no? Del impacto de esa muestra. Eso es lo que me interesa, lo que me interesaría observar, lo que quisiera ver, ¿no? Y para eso, muy bien, algunos catálogos comentados podría ser, pero como les comentaba, quizás los diarios de viajeros podrán encontrar algo, podría hallar algo ahí sobre esa experiencia, podría describir lo que vio el otro, este extranjero, en el marco de la exhibición. Por ejemplo, el texto de Recuerdo del Pasado de Vicente Pérez Rosales, lo leí, pero no encontré nada. Entonces, ya, bueno, ¿será que sigo en esta cruzada? En el de Recuerdo de 30 años, el de José Sapiola, no, alguna referencia ahí algunos cafés de la Plaza de Armas, bueno, al basural de ahí del río Mapocho, pero no, ninguna referencia a la exposición cuando él fue premiado y fue juez en varios eventos de ese tipo. De hecho, a él se le premió en el año 45, fue la primera la que organizó esta sociabilidad religiosa. Y no dice nada, es bastante tacaño Sapiola con esta experiencia. Esa puede ser literatura, no sé, estoy en búsqueda, ¿no? Para poder dar con esa recepción, con esa percepción, con esa sensibilidad, con ese asombro, ¿no? Quiero encontrarme, hay que cuidar lo que uno desea, ¿no? Deseo encontrarme con esa ¿cómo podría decirse? Sorpresa que podría causar un evento civilizatorio de este tipo en el pueblo, en un pueblo que no sabe ni leer ni escribir. Ok, quizá Eduardo, que también mencionó lo de los viajeros, puede aportar un poco más. Ahí yo no sé, tengo mis dudas también porque a propósito del receptor y de la recepción, los textos de los viajeros se explican por el público lector. O sea, de hecho, muchos de los relatos de viaje de europeos son de lugares que nunca visitaron, digamos, y son parte de toda una estética, como también los relatos de latinoamericanos en Europa, a pesar de que si eran lugares visitados, digamos, son utilizados a partir de guías de viaje que son copiadas directamente para describir, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte civilizatoria. O sea, describen muy bien las ciudades, describen muy bien digamos, los lugares, qué sé yo, las iglesias, en fin, u otro tipo de cosas. Y los europeos por acá, ¿no es cierto?, más bien describen los espacios no asociados a la ciudad, sino que la naturaleza. Entonces también ahí habría que ver qué tanto
uno podría encontrar en un viajero, pero tal vez Eduardo sí que lo mencionó, yo no lo recuerdo, sí, pero tal vez puede haberlo mencionado, quizás no en los diarios, no el relato mismo, porque el relato está, como digo, está relacionado con el público, que va porque es un negocio, digamos, tiene todo un sentido, ¿no? Pero quizás en algún diario privado, que dependiendo del personaje, como Humboldt, que no escribía nada privado porque sabía que todo se iba a conocer en algún momento, Alexander von Humboldt, digo, pero quizás en algunos sí tienen algunos textos privados que puedan aportar ahí. No sé. Si Eduardo tiene alguna Sí, mira, más que idea. en términos de recepción, porque es complejo y te agradezco el pase, Carlos, tengo yo una referencia de un fotógrafo francés radicado en Chile que se llamó Victor de Roche. En 1855, y a propósito de la Exposición Nacional de 1856, este francés propuso al Estado generar un álbum de fotografías de los lugares de interés del país. ¿Lo conoces? ¿Lo ubican o no? Ya que así te pregunto. Sí, ya. Sí. Y en ese marco, este álbum fotográfico que se recopila con el título de Viaje pintoresco a través de la República, se presenta en esta Exposición Nacional de 1856 y a mi modo de ver, más que el tema de la recepción, aparece ahí la confluencia, por una parte, del interés comercial, con el interés político, porque este libro fue finalmente un emprendimiento editorial fotográfico, ¿no? De recopilación fotográfica. Sí, más que de la recepción de la exposición, yo lo dije al principio, a mí me resultan interesantes estas confluencias de dispositivos de mediatización y de poner en público lo propio, por ejemplo, a través de los ojos del otro. Una mirada que podría señalarse más culturalista, ¿no? Es decir, y es parte de lo que yo trabajo en investigación, ¿no? En la problemática que hay detrás, en esta lógica especular de ver lo propio, ¿sí? El viaje pintoresco a través de la República en la exposición de Santiago, pero a través de los ojos del otro, validando al otro al mismo tiempo como receptor y productor de lo propio. Hay unas tensiones interesantes ahí que a mi modo de ver de alguna forma van problematizando esta distinción de pronto lineal que hacemos nosotros, que en comunicación, que en mi área es notable, el aspecto de la producción, el contenido y la recepción, ¿no? A mi modo de ver, ahí en estas lógicas especulares se tensionan un poco esos espacios, que es precisamente lo mismo que ocurre en el uso del material del viajero europeo, seleccionado, traducido, editado y publicado por las élites letradas en el periódico El Araucano, que es lo que yo estudio, ¿no? ¿Quién es el productor ahí de la información? ¿El viajero? Sí, pero también está la labor editora del quien en primera instancia es un lector, un receptor, pero después se transforma en un reproductor, si se quiere, ¿no? Ahí a mi modo de ver, no sé si me estoy dando, para mí está clarito en mi cabeza, pero a mi modo de ver se tensionan ahí esos espacios bien lineales desde nuestro punto de vista, que son los espacios de recepción, contenido y producción. Desde el ámbito mío, que es la comunicación, la lógica de las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, un comunicólogo latinoamericano. Su texto se llama Salir de los medios y pasar a las mediaciones. Las mediaciones son ese espacio intermedio justamente donde van circulando esos elementos y donde se tensionan finalmente la lógica del productor y del receptor. Bueno, no sé si no sé si estoy aportando mucho la necesidad de la fuente en esos términos, pero me parece que sí es pertinente a la luz de, por ejemplo, el ejemplo de Roche o el caso que estudio yo de los viajeros, los textos de viajeros europeos publicados en la prensa chilena, con finalidades de la élite letrada de la época, tensionan esta distinción, y aquí está revisar la clave, tensionan esta distinción entre emisores, contenidos y productores, perdón, emisores, contenidos y receptores, ¿no? El espacio de la recepción queda un poco ahí tensionado, dado vuelta en una lógica media de bucle, o de espejo al menos. A propósito del tema de los viajeros, y de lo que señalaba Álvaro, que me parece muy interesante, la cruz y el arado, es evidente que y él lo dijo, ¿no? Con esta idea del Estado colonial, Álvaro lo dijo, es evidente que detrás de las exposiciones, la exposición de Santiago,
que no se pueden entender de nuevo con otro espejo, con el espacio de las exposiciones universales de la época, ¿no? No se pueden entender en esa dinámica. Hay un libro de Jorge Pinto al respecto, de hecho, que no sé si lo tienes dentro de tu lectura, se llama A la conquista del mundo, a la participación de Chile en las exposiciones universales en el siglo XIX. Decía que en esta dinámica tensionada entre lo propio y lo ajeno, entre lo local y lo universal, la exposición de Santiago, las exposiciones universales, en estos espejos que se juegan, que no se puede entender lo uno sin lo otro, la cuestión no tan solo colonial, sino que también postcolonial, y evidentemente toda la discusión que hay ahí, la cuestión de una cultura cosmopolita, ¿no? Con la violencia también detrás de eso, aparece ahí, modo de ver, como un elemento clave. En otras palabras, es evidente que estas exposiciones tienen un afán modernizador, un afán civilizador. No es casual la cruz y el arado a la que hacía referencia, a la que hacía referencia Álvaro, ¿no? Tengo una cita, de hecho, a mano, si me permiten, de Domeyko, medio párrafo. Dice: lejos, por consiguiente, de menospreciar al indio por causa de aquella resistencia bárbara con que se ha mostrado hostil a la introducción del cristianismo, lejos de extrañar el valor en su pecho supersticioso, consideremos más bien sus creencias groseras, aún sus supersticiones ciegas, como tantas otras pruebas de la espiritualidad de su carácter, o sea, la cruz, y, perdón, de su carácter, y a la araucanía como un campo feraz de gran porvenir para la viña del Señor. O sea, el arado. Esas dos materialidades, esos dos objetos señalados por Álvaro, me parece que son claves para entender estos proyectos desde la óptica de la élite, pero que evidentemente a la luz de la pregunta anterior aparecen cuestionados un poco o tensionados. Tú decías bien, ahí hay que ver cómo se describe esa problemática a propósito de los intereses de esta nación real, estos intereses populares, en fin. Sí, eso. Sí, lo intermediario está interesante para poder dejar de usar esos grandes términos que uno lo utiliza por motivos también ordenadores, digamos, del bajo pueblo, incluso la élite, de los grupos, y tratar de ver las prácticas. Y bueno, y Álvaro parece que se escribió antes con Eduardo, no sé si se conocían, venían preparados para que Eduardo tuviera la cita perfecta, digamos, para la presentación. Oye, Martín Pérez hace una pregunta. Dice, no sé si Eduardo puede compartir la referencia al libro de las ferias universales en el chat, para que vamos a tener Martín, que está en Estados Unidos, me imagino, en este momento, al igual que Álvaro, ¿no? A propósito de los espacios, digamos. Está en La Serena, chuta, me perdí, ya. Capaz que Álvaro está en Santiago y yo pensé que no, sí, Álvaro sí está afuera. Bien. No sé si alguien quiere agregar algo más, o el propio Danilo. Ha sido bastante productiva esta discusión, ¿no es cierto?, para la tesis, para el desarrollo del trabajo, cómo lo va a hacer. Quedo yo con la idea de los intermediarios, de las intermediaciones, como el libro de Barbero que citaba, también, ¿no es cierto?, que citaba, y el papel que juega la intermediación, para sacar un poco estos criterios tan gruesos, digamos, de los grupos que analizamos a veces, ¿no? Sí, yo me preguntaba, bueno, yo ahí soy fan del laboratorio, y si no puedo venir, me lo veo por YouTube, ahí, en pantalla gigante. Y resulta que yo me preguntaba, bueno, ¿de qué manera puedo yo, o este trabajo, o las exposiciones pueden servir a esta historia de la ciencia que están escribiendo todos los compañeros ahí en el laboratorio, ¿no? Y decía, bueno, y me acordé en su momento que hay un artículo de un español, Leoncio López Ocón, que escribió como por allá en 2002, y es que plantea dos cosas. Una, que las exposiciones universales sirven para mundializar la ciencia, pero también sirve para mundanizarla, ¿no? Para popularizarla, para difundirla, para divulgarla. Entonces yo me decía, a ver, ¿será que yo puedo aplicar esta segunda idea a las exposiciones nacionales? Es decir, ¿será que las exposiciones nacionales contribuyen a mundanizar la ciencia? ¿Pero qué ciencia? Si la ciencia era la que en ese tiempo, en el 45, 48, hasta el mediados del siglo XIX, era la que se realizaba al menos en el Museo Nacional, ¿no?
con la clasificación, ir a campo, recolectar especies, muestras, y volver al museo y clasificarlas, etc. ¿De qué manera contribuye la exposición a eso? Yo decía, pues, más que a mundanizar la ciencia, uno podría pensar, bueno, a poner a disposición una ciencia práctica, porque realmente son especialistas los que son capaces, tienen la capacidad de fabricar un piano de la misma calidad que uno podría encontrar en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me preguntaba eso y me decía, bueno, si me pregunta algo sobre de qué manera mi trabajo está ayudando a la historia de la ciencia, pues humildemente creo que hubiera podido servir para eso, ¿no? Para dejar ver la ciencia aplicada en algunos objetos que se comenzaban a presentar en la exposición a partir de 1845 en adelante. Sí, la tecnología. Mira, Nelson tiene la respuesta. Escuchémoslo. No, es que además esto queda grabado a buscar. Lo podemos editar, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Está, pero es que es un halago excesivo y la verdad es que lo he pasado muy bien en la sesión de hoy. Lamentablemente no me pude conectar desde el inicio, pero sí quería comentar un elemento a propósito de esto y que también tiene que ver con el origen de las ferias universales, ¿no? Cuando los ingleses empiezan con esta idea, es primero que toman conciencia, digamos, de que están en todo el mundo, ¿no? Y han logrado copar las redes náuticas, digamos, y gobernar el mundo marino y por lo tanto las vías comerciales más importantes. Y a partir de eso organizan esto y se encuentran con una sorpresa desagradable para ellos, ¿no? Y es que llegan los norteamericanos, que ya no son colonia, y no llegan a comprarles las cosas que ellos estaban vendiendo, llegan a venderles cosas que ellos no habían inventado, ¿sí? Y entonces un elemento muy sustancial y me parece fantástico, Danilo, la observación que tú estás planteando y además los sujetos que estás poniendo en la escena, porque justamente es una red comercial, ¿sí? O sea, no hay que dejar de lado eso en ningún momento, sí, que tampoco implica que lo gobierne todo, sino que es mirar justamente esa complejidad, ¿no? De que lo que está ocurriendo son fenómenos de transacciones y que eso le lleva a intercambio de conocimiento, de relaciones sociales, de modos de vida en términos culturales, etc. Y a propósito de que en algún momento, si mal no recuerdo, fue Carlos el que mencionó el tema de la exposición de la nación, en algún lugar de todo esto, que no es necesariamente estos eventos que tú estás observando, también existieron los zoológicos humanos, ¿no? Es decir, una manera y medida de muestra de las etnicidades y las rarezas, ¿no? Para el mundo occidental, en términos de los seres humanos que incluso podían tener sospechas de no ser humanos, ¿no? Entonces, allí hay otras vertientes que de pronto a lo mejor no van a estar sino en la British Library o en algún fondo documental en Londres, en donde la devuelta, digamos, de la observación o lo que en etnografía le llaman la contraetnografía, podría tener la respuesta, ¿no? Es decir, un testimonio que está alojado en alguna biblioteca del hemisferio norte. Bueno, son cosas que a mí me han pasado, entonces puede ser de que tú tengas también esa misma suerte y por ahí encuentres aquella carta que estaba buscando la Cecilia y que nos va a dar alguna indicación de cómo es que ocurría todo este fenómeno tan rico y maravilloso. Difícil de gobernar, además, es muy desafiante la investigación que estás planteando, así que mucha suerte y cuenta con el apoyo que se pueda brindar desde acá. A propósito de los zoológicos humanos, bueno, hay un libro, ¿no? Y hay un documental de Peter Mason y otra persona más. Lo bueno de la exposición que estoy comenzando a trabajar es que hay pocas investigaciones que la tratan en profundidad. Y como digo, cuando
se trata de mencionar algunas fuentes, mencionan documentos que sirven de antecedentes, se llama así el libro, documentos que sirven de antecedentes, uno, y he visto que se menciona el mercurio, y para de contar, cuando se habla de la exposición del 72. Yo he revisado la prensa, distintos diarios, para ese año, para ese evento, y he estado armando mi corpus, ya que no está el librito, se va armando día a día en los diarios. Me encontré con que el decreto que crea la exposición de 72 es de 5 de junio, julio, agosto, de 5 de junio para un evento que debería inaugurarse por ahí el 15 de septiembre, 3 meses. Vicuña Maquena le escribió al gobernador de Arauco, un tal Urizar, solicitándole que se acercara a algunos mapuches y que a través de una tranza, ofreciéndoles algo a cambio, fueran unos ejemplares de la etnia a Santiago llevando alguna muestra de su artesanía y esas cosas así. Pero en muy buenos términos, ¿no? O sea, no es que lo vamos a hacer a casar, sino que como una contraprestación a su servicio personal, ¿no? De viajar cómodamente a Santiago, no los obligara, no los conminara a ir. El tipo le respondió, el gobernador de Arauco le respondió diciendo que con la premura del tiempo no había podido contactar a algunas personas para que pudieran viajar a Santiago para la muestra, pero sí le enviaba algunos objetos de artesanía y alguna indumentaria del pueblo mapuche. Eso por un lado. Y es interesante porque justamente comienza Karl Hagenbach, este alemán que comienza con toda la cosa de los zoológicos humanos, comienza justamente el año 72, ¿no? Entonces, no sé, no me atrevería a decir que Vicuña Maquena fue el impulsor de los zoológicos humanos aquí en Santiago. Es el año 73, ya con más tiempo y con algunas polémicas en la prensa, porque señalaban que se había encontrado un barco sin tripulación y con solamente tres nativos del sur de Chile que se habían comido habían dado muerte y se habían comido a la tripulación del barco. Bueno, los expusieron en Santiago, solamente a uno de esos tres, que era el más, digamos, peligroso. Pero en el Parque O'Higgins sí se hizo una especie de montaje o de puesta en escena de enfrentamiento entre los mapuches y los españoles. Eso fue lo que ocurrió en el 73. Pero me parece más importante lo que pasó el año anterior, cuando Vicuña Maquena le solicita al gobernador de Arauco la presencia que llegara a acuerdo con algunos mapuches para que viajaran a Santiago a participar del evento. Eso me parece sumamente interesante. Claro, no se pudo hacer, pero sí se logró algo al año siguiente. Y me parece interesante lo contemporáneo. No sé si conocía a Vicuña Maquena a Karl Hagenbach, pero mismo año 72, a primer semestre, estaba haciendo la solicitud, o a mediados de ese año. Creo que un elemento interesante a considerar también, o al menos conocer. Sí, pero ahí habría que mirarlo con calma para ver la relación entre una cosa y otra, ¿no? Cuando las relaciones se hacen tan fáciles de ver, como que calzan también, a mí me empieza a preocupar. Digo, aquí algo está funcionando demasiado bien y me preocupo. Lo de Hamburgo, de Alemania... Sí, perdón. Que es un detalle para también echarle más leña al fuego, digamos, de la hoguera que está ahí armando Danilo. Y es que si seguimos a César, acabo de olvidar el apellido de César Yáñez, puede ser, con su trabajo a propósito de Vicuña Maquena, ¿no? El exilio que él tiene después de la guerra, de la revuelta de 1851, justamente lo vincula con ideas eugenésicas en Europa, ¿sí? 20 años antes. Entonces, no es tan... Es decir, hay un cierto ambiente en el que la idea de distintas etnicidades está... mira, ahí está, la religión de la vida.
Pues bien, allí hay algún material que eventualmente puede conectar con lo de Vicuña Maquena. Perdón, Carlos, por la introducción. Sí, yo quiero ser abogado del diablo porque en mi cruzada siempre, qué sé yo, cuando todo funciona muy bien me preocupa. Bueno, porque yo volvería a lo que dijo Nelson y miraría las prácticas, o lo que empezamos a ver también acá, las prácticas, como que no olvidar que todo esto es un negocio. O sea, ahora estamos mirando incluso la ciencia, y estoy un trabajo sobre eso, para mirarlo como un sistema de trabajo, sacando un poco la idea de que son fenómenos que se separan de lo que es un trabajo mismo, que tiene colaboradores, que tiene contratos, que tiene, etcétera. Y lo de los zoológicos, lo de Alemania, que yo lo miraba un poco hace un tiempo, lo recordaba, que justamente en Hamburgo, donde yo estudié, y tiene que ver con comerciantes que traen y venden cosas. Y que se dan cuenta que cuando se traían algún alemán exótico, que era una cosa más bien como una mascota, entre comillas, atraía público. Y así nacen los zoológicos, de hecho, ¿no? Entonces, al año siguiente, cuando iba de algún lugar lejano, ¿no es cierto?, de Europa, recuerdo la Liga Hanseática, que tiene que ver con el comercio, hasta hoy día funciona en Hamburgo de alguna forma así, ¿no? Como un sistema de flujo comercial muy cosmopolita y, en fin, por eso es una ciudad tan liberal, porque sin ese liberalismo no habría podido hacerse ningún negocio. Y traen digamos, un primate, un mono, digamos, y eso genera atracción, y entonces van trayendo cada vez más, digamos, objetos, entre comillas, no son objetos, digamos, son animales, digamos, no sabemos, pero van trayendo más, y los seres humanos es como es parte de ese mismo fenómeno, de traer algo por lo cual la gente pueda pagar para verlo, y lo construyen todo un escenario. La posibilidad de la eugenesia, yo tengo hartas dudas sobre esos temas en general, hay que mirarlo con harto cuidado, digamos, porque calzan súper bien Alemania en la eugenesia y después nacimos en el siglo XX, entonces habría que mirarlo un poco de alguna manera. Lo que sí, lo que de Vicuña Maquena que tú mencionas, Danilo, es bien interesante porque también revela otra cosa. Revela, ¿no es cierto?, el lugar que ocupa el mundo indígena y el mundo mapuche dentro de lo que suponemos es un Estado construido como un Estado nacional. O sea, que el representante, el intendente, tenga que pedir, digamos, la autorización, y si eso no ocurre, digamos, no hay ninguna posibilidad de un vínculo con ese lugar. Revela que las relaciones con lo que llamaríamos hoy día la Araucanía, o según la prensa, la macrozona sur, que es un invento dentro de las metáforas que se inventan, y ahora está la macrozona norte, y cuando van a hablar de la macrozona central, cuando hablan del estado de sitio, probablemente acá, estoy siendo responsable, estamos grabando esto, son metáforas, digamos. De alguna forma había y lo podemos ver también en otros escritos, digamos, había una relación bien de igualdad de condiciones, con todo lo que conocemos de la eugenesia y de la visión, digamos, de discriminatoria y de todo tipo frente a los pueblos originarios, de bastante más igualdad de lo que podríamos suponer. O sea, era bastante parecido a una plurinacionalidad, digamos, por así decirlo, en términos contemporáneos, guardando la diferencia. Entonces, yo miraría bien, digo, con cuidado esto. Si te calza muy bien esto, empieza a preocuparte probablemente, porque hay algo que ahí no tratemos bueno, ya estoy dando cátedra, digamos, pero bueno, a lo mejor no digo nada, ya, ok, es solamente mi sospecha, nada más. Ok. Uy, después de esta perorata, pues como que vamos a terminar ya la sesión, estoy cachando. Bueno, vamos cerrando, de hecho, ¿no? Porque ya llevamos un tiempo. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de cerrar. Voy a detener la grabación ahora, nos despedimos. ¿Ok?